queda siempre detrás. Una nueva edición donde han tenido la gentileza de ofrecerme la posibilidad de ser la interlocutora de una compañera que es economista, que es joven, que es muy brillante, que todos conocen a través de la televisión, que es Julia Estrada, y que ahora está compartiendo con nosotros además una importante tarea a nivel de la gestión pública en el grupo Vapro. Acá precisamente vamos a darle acceso a Julia. A ver si... Esperando, conectando. Acá está. Bueno, acá le dimos acceso a Julia. Vos tenés que disculpar, Julia, porque yo no soy de la generación de usted. Hago un esfuerzo enorme y logro bastante, pero no soy de esta generación. Todo el mundo aprendió ya a usar un vivo de Instagram. Vos también. Sí, gracias a esta oportunidad que nos da el Centro Cultural Roberto Arlt. ¿Cómo estás? Bien, acá trabajando, teletrabajando. Vos Y también, sí, estos días son muy demandantes, ¿no? no hay sábado, no hay domingo, no hay horario. Es mucho más demandante que cuando uno tenía una oportunidad, digamos, acotada, ¿no es cierto? Bueno, contanos un poco, ¿cómo vivís la gestión pública? Porque todos te conocemos en la televisión de una manera muy importante, porque en un momento muy difícil eras una voz y una figura que explicaba muy bien los temas económicos, y como decía Jaureche, cuando uno puede entender, quiere decir que no lo están macaneando. Así que, pero ahora estás en otra función, estás en la función pública. ¿Cómo lo vivís? Bueno, gracias por la introducción. Efectivamente, yo, mi paso por C5N, que fue intenso, fueron poco más de 4 años con Víctor Hugo haciendo mucho el aguante. Un compañero con una capacidad para abrir puertas que yo creo que hay que destacar porque ha abierto puertas a muchas mujeres, a muchas compañeras, y mi caso es uno. Y la verdad es que, bueno, lo considero como vos lo acabas de contar, como una situación en donde cada uno es de su lugar. A mí me tocó estar en la tele, planteamos cuáles eran los problemas del macrismo y le pusimos el cuerpo. Y particularmente además en C5N le pusimos el cuerpo estando nosotros mismos en una situación laboral y salarial complicada y con los dueños del canal presos. Presos. Me parece que la situación, porque viste que pasa el tiempo y se olvidan algunos, la situación fue absolutamente crítica y fue un canal que defendió la libertad de voces, es decir, la democracia, y al mismo tiempo defendía puestos de trabajo en el sector. Y bueno, y me pareció, y creo que está buena también esta entrevista para ponerlo, para charlarlo con vos, me pareció que también la etapa ameritaba, la etapa política, en donde se abrían muchas posibilidades de tomar decisiones y de poner en práctica muchas ideas. Ameritaba eso, ameritaba poner el cuerpo en otro lugar, de otra manera, diciendo otras cosas, haciendo otras cosas. Y creo que la elección también del Grupo Banco Provincia, que tiene todo un sentido político, tiene un sentido asociado obviamente a la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y tiene un sentido financiero, que es el mismo que vos tenés también ahora, que es meternos siendo mujeres en un mundo que es totalmente de varones, porque si la economía es de varones, el mundo financiero es totalmente de varones y ahí no tenemos lugar, y hay, diría, una intención de que no tengamos ese lugar. Digo, nos habilitan otros
espacios vinculados a la economía, pero ese no. Así que mi decisión tuvo que ver con eso, con jugármela por hacer algo distinto. Viste, la televisión también es un lugar mucho más cómodo, la gente te conoce, te saluda por la calle, pero me No es parece lo que mismo que decir que hacer, ¿viste? no es lo mismo, no es lo mismo. Y para las que tenemos el compromiso político muy, muy adentro, te nace tener que hacer otra cosa. Así que yo la vengo llevando muy bien. La verdad es que la pandemia no es para nadie algo que hubiéramos esperado, entonces, Cisne obviamente, negro sí los hay, cisne negro sí los hay, digo. todos los planes que teníamos en 2020 se cayeron como los habíamos pensado. También surgieron otras cosas, surgieron Claro. posibilidades de discutir de otra manera. Pero me parece que el sector financiero y las discusiones sobre inclusión financiera y lo que estamos encarando en relación a la perspectiva de género en el mundo financiero se abrieron como una puerta estos meses porque la cuestión de la pandemia nos obligó a incluirnos financieramente de otra manera en un escenario que antes no estaba de forma, tanto para los jóvenes como para los adultos mayores. Y creo que ese es un desafío interesante. Sobre todo porque en nuestra concepción tenemos que transformar lo que ellos entienden por financiero, que es pura especulación, y que es lo que nos ha llevado a este desastre prepandemia, a esta crisis prepandemia, en lo que para nosotros tiene que ser un servicio en función de la producción. Es decir, que hay que dar vuelta al sistema como quien da vuelta a un guante, con el cuidado de todas las restricciones que tenemos y que afortunadamente con el acuerdo de la deuda empiezan a revertirse, pero que son muy duras, ¿no es cierto? Sí, yo también creo que la discusión de la deuda, que es una discusión en donde además entramos también de lleno todos y todas y todes, es una discusión que por suerte se cerró en un acuerdo para la ley extranjera, que se replica para la ley local por la votación del Congreso, pero que es remover un obstáculo que costó un montón, 8 meses además de cuasi postergación de muchas otras iniciativas, porque no Claro, fueron 8 meses de discusión, fueron 8 meses en donde ponías primero la deuda porque era necesario arreglar, tenías que poner controles al tipo de cambio, al estado con liquidación, al MEP, porque se te podía disparar y te podía la brecha generar un aumento de precios, es decir, nos generó muchos conflictos en lo macro, y así todo hemos movido un obstáculo de todos, de tantos, que dejó Mauricio Macri. Es claro, remover, correr la maleza para poder llegar a donde queremos llegar, para empezar a hacer lo que queremos hacer. Porque a absolutamente. nosotros, Es digo, condición necesaria, pero no suficiente. Pero era muy necesaria porque era una restricción enorme que nos dejó. Es impresionante como en 2 años, en realidad en 4, pero los últimos 2 pudieron destruir tanto, ¿no? Pero bueno, la verdad que para mi generación, yo te lo dije, Julia, que exista una generación nueva como la de ustedes, que son jóvenes, que están formados, que son inteligentes y que tienen además un fuerte compromiso político, es como sentirme realizada en el sentido de que le resignifica lo que nosotros hicimos, ¿viste? Le da sentido. Entonces, yo te quiero preguntar, a ver, ¿cómo nació tu compromiso político? bueno, vengo de una familia de militancia política y me parece que hay una especie de pasamiento generacional que se da también obviamente por familiares. Mi viejo fue un militante político del peronismo de base en la década del 70 y mi mamá una militante feminista histórica también, más joven, por eso recién estaba ahí en el secundario, muy piba en los 70, pero una militante política ya de fines de los 70, principios de los 80. Y me parece que ese compromiso vos sentís que está bueno que se replique de parte de nuevas generaciones, ocurre porque identificamos, ya sea por trasvasamiento generacional, por la sangre que llevamos, por
o por la identificación política que sencillamente sienten otros. Digo, hubo proyectos de país truncados sistemáticamente, la dictadura fue el momento en donde se truncó ese proyecto político, y en mi caso además, vengo de una familia no solo de discusión política, sino de discusión sindical, porque mi viejo fue dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica durante muchos años, por elección. Pudo haber sido, digo que pudo haber un ingeniero agrónomo y llenarse de plata en una provincia como la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y quizás vivíamos con menos austeridad, pero eligió proletarizarse, como se decía, a militar en una fábrica. Muchos compañeros nuestros en la década del 70 hicieron esa opción, muchos, compañeras y compañeros. Sí, sí, sí. Y esos son ejemplos que te marcan. Son ejemplos que te marcan. Digo, pues, cuando uno pone el cuerpo de esa manera, cuando uno mira cómo se ponía el cuerpo en términos reales, no en términos metafóricos. Es que yo milité en esa generación. Yo empecé a militar en el Pellegrini cuando estaba en el secundario, por todo el tema del retorno de Perón, así que fue nuestro bautismo de fuego realmente, pero como vos decís, ¿viste? Yo también mamé de una familia la idea de que no se puede vivir sin compromiso político. Así que para nosotros la militancia era una forma de vida. Ustedes lo viven también de esa manera, yo lo percibo así. O tienen otros grados de libertad. A ver, ¿cómo lo vivís vos? Yo creo que no tenemos el mismo miedo que tenían ustedes. Claro. Posiblemente, pero no tiene comparación. Lo más cercano que hemos vivido, yo tenía en el 2001, tenía 11 años, con lo cual no tengo registro político de los 90. Pero la persecución que sufrimos algunos en el macrismo o el ataque hacia algún tipo de manera de gestión, quizás es lo más parecido al miedo, a la incertidumbre, pero nunca jamás podremos imaginarnos lo que fue una dictadura como la dictadura. Entonces me parece que ahí hay una diferencia fenomenal, y que obviamente la reconstruís por empatía, la reconstruís por estudio histórico, construís, pero somos una generación que tiene eso, que es una ventaja, pero también es un riesgo, porque la democracia no está garantizada. Y sobre todo, como diría Cristina, la democracia plena, porque la democracia precarizada, la democracia con límites para el ejercicio de la libertad, está a la vuelta de la esquina, que no es una dictadura, pero es una democracia con muchas más limitaciones. Entonces me parece que ahí sí tenemos una diferencia, pero sí pienso que hay toda una generación de mi edad, digo, yo tengo 30, y luego hay pibes más jóvenes, 25, 26, Ana tiene 25 años de hecho, que viene, que es una generación que está mucho más acostumbrada a la discusión política, y no le tiene miedo a opinar. Creo que el feminismo, la cuarta ola feminista que arrancó en 2014, también nos ayudó mucho a eso, porque hubo, bueno, una disputa que considerábamos que era imposible, como la del aborto, que de hecho no se sancionó en el Congreso, pero era un tabú hablar de aborto, y de repente estamos teniendo discusiones políticas con pibas muy jóvenes, frente a personas que tienen enorme trayectoria política sobre estos temas. Entonces, a mí me parece que hay como un clima de época que el macrismo no pudo romper, porque uno de los riesgos era que el macrismo fuera corte a eso. Y porque hablaba, bueno, son todos, yo no soy de la cámpora. Ellos tienen que vaciar todo, ¿viste? Porque como no pueden exponer su pensamiento, los caracteriza el cinismo, tienen que vaciar la discusión pública de cualquier contenido. Cuando a veces, viste, en un debate contestan cualquier pavada, uno cree que son estúpidos, pero no son estúpidos, es la parte de su coaching. Es exactamente la inversa del peronismo, viste. Yo siempre he pensado que lo más revolucionario del peronismo es haber hecho que la política sea una cosa de todos. ¿Viste esto que decía Perón? Que todos llevamos un bastón de mariscal, ¿no? Y algunos se lo creen y le dan con el bastón a todos. Pero hizo que el conjunto del pueblo percibiera que la política no tenía que ser cosa de algunos profesionales de la política,
que todos podíamos acceder. Y esa mística que se generó en el primer gobierno, que después tuvo nuestra generación con el retorno de Perón, el enfrentamiento con la dictadura, para mí la generación de ustedes la recuperó en el debate sobre la ley de medios, y la generación posterior que vos decís también, sobre todo las mujeres, con toda la temática de los derechos de la mujer, del aborto, etcétera, construyó una mística que me gusta mucho como vos la exponés y que les da, digamos, audacia. Y como decía Perón, ¿viste? Igual, peor que lo que la hicimos nosotros, no la van a hacer. Así que está bárbaro que salgan al frente y propongan y la peleen, me parece brillante. Sí, además pasa algo, a mí me pasa mucho, que tenemos mucha identificación. Digo, yo que tengo 30 con compañeros que militaron y compañeras como vos que militaron en esa época, como que hay una especie de conexión muy clara. Y también pasa, a diferencia, con una distancia muy clara con quienes no lo ven así, con quienes entienden que la política es un negocio, y no necesariamente son los que viven de la política. Hay quienes descreen al día de hoy de la política, que consideran la administración, casi la gestión eh, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de pasión, es decir, la gestión desapasionada de los asuntos públicos, basta con ser un buen gestor y es suficiente, y hay como una exacerbación de la cuestión técnica que ha pasado en otros gobiernos, pero hay veces hay los nuestros que piensan eso, que no es necesario tener gente con convicciones en el Estado, que con los técnicos es suficiente, lo cual es cierto para un cierto nivel de gestión, pero no para todo. Y me parece Sí, que también hay una frustración que todavía tiene una parte de una generación más grande, quizá los que tienen 40, 50 años, que la arrastran. pero ¿sabes qué? Yo lo que veo, nuestra generación, por haber sido diezmada, digamos, vivió eso de que era necesario, y estaba muy dividido el compromiso del conocimiento, ¿viste? Compraban el conocimiento en fundaciones, asociaciones, ¿viste? Que en Mm. realidad eran con fines de lucro, ¿no? Pero yo lo que percibo es que la generación de ustedes ha logrado unificar las dos cosas, el conocimiento y el compromiso político. Eso para nosotros es un reaseguro muy importante, muy importante. Sí, fue una... Incluso vos lo ves a Guzmán. Guzmán es un muchacho que parece que mantiene un control muy fuerte, ¿viste? Tiene un autocontrol muy fuerte, pero la verdad que la batalla que dio es una batalla que requiere de una persona valiente, firme, con convicciones. A mí también me genera, me parece atractivo, me parece convocante esa capacidad, digamos, de dar pelea, aunque de una manera que parece tranquila, ¿no es cierto? Que es tranquila, pero bien firme y flor de pelea, ¿no? Sí, sí, comparto, comparto. Creo que hay algo ahí de la fortaleza que va más allá de la actitud, que va más allá de hablar fuerte, que va más allá de pelear, sino que es una fortaleza mucho más interna, que tiene que ver con las convicciones en última instancia. Siempre terminamos ahí. Y Eh, sí, claro, qué es lo que sostiene, me parece, los proyectos políticos? Finalmente se sostienen, sobre todo proyectos políticos que requieren un nivel de firmeza que a veces no sé si se dimensiona si no pasás por eso. Digo, creo que ahí tenemos que hacer el ejercicio de comunicar un poco mejor lo que significa discutir con el mundo empresarial, local, que a veces es tan o más difícil que discutir con BlackRock, ¿eh? Porque gran parte de la discusión, creo, de la deuda habilita, porque te legitima internamente a Alberto, a Guzmán y a toda la dirigencia, a discutir con otra legitimidad y con otra fortaleza acá adentro, que son con quienes todos los días, todos los días. exactamente. Y a mí me parece que eso hay que ponerlo en valor. Y creo que esa generación, vos resumís bien, que tiene una mezcla de conocimientos técnicos con compromiso político,
es una generación también resultante de políticas públicas de inversión en educación y de inversión en ciencia y técnica. Digo, a ver, yo soy de las que creo, y de convocatoria política, claro, porque totalmente. yo creo que ese es un mérito que Néstor y Cristina nadie se lo puede discutir, la capacidad que han tenido de volver a generar interés por la política en generaciones jóvenes que sin mística y sin compromiso no se comprometen con la política. Sí, totalmente. Y también pienso que la financiación del CONICET, digo, llegó a haber 10.000 becarios de CONICET La, durante años, 10.000 becarios todo el tiempo. Pensaba, el gremio de los siderúrgicos, solo los siderúrgicos, no los metalúrgicos, tenía 13 trabajadores en las principales plantas, digo. Había tantos becarios como trabajadores siderúrgicos en un momento. Eh, También te genera una base para la formación académica, que es finalmente formación curriculológica para quienes tengan intención después de también hacer política. Entonces hay una parte de la educación científica que te sube el nivel de la discusión política. No sé si exactamente, está dispuesta, completamente de acuerdo. claro, pero no sé si es un discurso que estén dispuestos a aceptar muchos, ¿eh? Porque muchos todavía Bueno, de que, demos la pelea claro, porque tiene mucho valor. sí. De hecho, yo Sí, sí, tuve, lo primero que quisieron, mira, a veces cuando uno no lo tiene claro, te lo marca el enemigo, ¿me entendés? Lo primero que quisieron fue cegar el CONICET, las becas del CONICET, ¿viste? Querían liquidar eso porque era precisamente una fuente de formación de cuadros muy valiosos como vos. bueno, Cuadros que nos sirven mucho para gestionar, que saben de qué están gestionando, a pesar de no, por ahí de no tener experiencia práctica tan importante, pero viste, tienen la convicción, la seguridad del estudio, del conocimiento y además el compromiso. La convicción, el compromiso son valores que tenemos que rescatar permanentemente. sí, 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 eso me quería decir. Y por otro lado armamos el CEPA con algunos compañeros, Centro de Economía Política Argentina, que también es producto de, por ejemplo, una maestría, que es la maestría de Flaxo, la que dirige Eduardo Basualdo, acá cerca de la zona Congreso, Sí. y una maestría que precisamente viene, digo, la crea Eduardo Basualdo en el marco de la CTA, para poder asesorar a dirigentes sindicales que en ese momento además habían roto con sectores de la CGT, digo, en el marco de una discusión política en donde había que formar cuadros sindicales, se crea además la maestría, y muchos, en el kirchnerismo, fuimos a esa maestría a estudiar economía política, con el apellido, y terminamos armando un centro de economía, después de egresados, que es el Centro de Economía Política Argentina, que se propuso a los fines del kirchnerismo 2014-2015, durante el macrismo, dar la discusión con informes técnicos, pero en el ámbito público, digo, renegando un poco de esta lógica académica de discutir entre cuatro paredes, sino producir entre cuatro paredes, porque la producción académica es de esfuerzo, de silla, de horas, pero plantearlo como una discusión hacia el conjunto de la sociedad. Por eso, bueno, empezamos a escribir en distintos portales y terminé en C5N. Ahora, esto es un proceso que me parece que debería como replicarse todavía más. Digo, deberíamos poder hacer que la academia, una académica que tiene tanta rigurosidad, se conecte todavía más con nuestras necesidades. Y contame, ¿qué es lo que te inclinó por la economía? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba en el Pellegrini, quería ser física, que iba a estudiar física, ¿no? Y bueno, en el quinto año me tocó un profesor de física que era un misógeno y un profesor de economía que era un encanto. Y eso me decidió a estudiar economía, ¿no? ¿A vos qué te decidió por la economía? Y yo me daba cuenta que era ahí donde nos metían los goles, por decirlo de alguna manera. Sí. Que esa era la que no la podíamos remontar. Y sobre todo no la podíamos remontar en el ámbito público, en la discusión pública, porque después te encerrabas en la gestión del Ministerio de Hacienda y te dabas cuenta que al final lo de la ortodoxia no funcionaba, pero a espaldas de la gente.
Entonces, para mí hay un desafío que me tiré un poco a la pileta sin saber para dónde iba a salir, ¿no? Hice la maestría, hice el doctorado también en la Universidad Nacional de Quilmes, y me di cuenta que, bueno, que ahí hay un negocio de la ortodoxia, un negocio del liberalismo, que todavía no hemos podido romper, porque Y en las no, principales universidades, en la UBA, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad Nacional de La Plata, incluso donde estudió Martín Guzmán, en general la teoría que predomina sigue siendo la teoría que dice que hay que hacer el ajuste. Entonces, en las nuevas universidades está pasando otra cosa, digo, las nuevas carreras económicas se pusieron en cabeza a otros compañeros, otras compañeras, pero la formación legitimada sigue siendo una formación que piensa distinto a nosotros. Así que bueno, un poco me pasó que... viste, perdóname, que viste que en el libro de Piketty, El capitalismo del siglo XXI, él dice que las instituciones que más recaudan son las universidades, porque me refiero en los países centrales, pero acá se puede reproducir, porque son precisamente las que reproducen el pensamiento dominante. Y para eso es que las financian, ¿no? La Universidad de Harvard creo que está en el tope de los que recaudan, transfieren algunos recursos acá a través de mecanismos específicos, fundaciones, etcétera, asociación con algún tema de investigación, etcétera, y además te ofrecen la posibilidad de hacer afuera el máster, el PhD, qué sé yo, y con ese sistema de recursos intentan mantener un pensamiento dominante que, bueno, que además, si ya estaba agotado en esta pandemia, quedó más que demostrado su agotamiento, porque el nivel de concentración y polarización económica y social que ha generado ese sistema es verdaderamente insostenible, ¿no? Es interesante eso que contás, cómo se armó el lobby liberal, ahí a fines de los 60. En realidad se empezó a armar desde el fin de la Segunda Guerra, lo que pasa que no lograron penetrar hasta mediados de los 70. Yo te Bueno, diría con la crisis del petróleo y la vigencia de una importante masa crítica financiera. Ahí claro, es donde empiezan a tener impacto, aunque como decís, vienen de antes, pero pero venían de atrás, de hecho fueron heterodoxia durante toda la posguerra, pero fundamentalmente lo que vos decís, fundaciones financiadas por grandes empresas que empezaron a copar programas de estudio y que desde entonces han logrado seguir en las universidades. Y me parece que esta pandemia, recién estaba en otra charla económica y un poco la hablábamos, esta pandemia, digo, la pregunta que nos abre es con qué, bueno, con qué estado salimos y con qué tipo de balance económico, porque por momento me da la sensación que muchos damos por sentado que se legitimó el gasto. Yo creo que no se legitimó el gasto, yo creo que nos están dejando, porque lo financiamos nosotros, digo, lo financia el Banco Central con cada millón de emisión, pero apenas esto se pueda volver a abordar con sus argumentos, van a volver a decir que la salida es el gasto. Entonces, a mí me parece que nuestro objetivo sigue siendo volver a tener una teoría económica que sea consistente con nuestro desarrollo, porque no me parece que la pandemia haya sido el fin de esta hegemonía. Lo mismo con el famoso estado de bienestar, que algunos plantean que ahora que el Estado interviene, paga IFE, paga ingreso familiar de emergencia, paga ATP, bueno, como si esto se hubiera convertido en un nuevo status quo. Bueno, no, el Estado está salvando el sistema en algún punto. tal cual. Permiten que el Estado salve el sistema, porque ellos no lo van a hacer. No lo pueden hacer, pero además tampoco lo van a hacer, que lo haga el Estado, con la plata de todos nosotros. Pero a la medida en que ellos se pongan de pie, bueno, el Estado va a tener que volver a retroceder de ellos. Creo que ese es el que viene. Ahí hay que seguir muy detenidamente el tema del sector externo, porque es desde donde ellos permanentemente desestabilizan. Donde hay alguna masa crítica de capital, ¿viste? La aplican a esa desestabilización
porque cada devaluación les permite capturar una cuota parte importante del ingreso del conjunto de la gente, digamos, ¿no? Es donde, la verdad, arrasan. A mí me parece que afortunadamente, como vos muy bien lo señalaste, se ha profundizado mucho el conocimiento, sabemos muy bien cómo juega la restricción externa, sobre todo la generación de profesionales a la que vos pertenecés. Hay más conciencia de esa situación, pero eso no quita que la pelea va a ser fuerte, porque estamos peleando, viste, contra intereses muy concentrados. Y una expresión de eso, por ejemplo, es la pelea que ahora estamos dando por el BID, que para muchos puede pasar como desapercibida, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que es un juego geopolítico muy interesante el que está dando el gobierno de Alberto en ese tema, donde partimos cuando Alberto y Cristina asumieron en esta oportunidad de una situación a nivel internacional de mucha soledad, y se ha logrado remontar significativamente, ¿no? Y en esta pelea se ve claramente cómo los que juegan con esos intereses dicen, ¿cómo puede ser que ustedes no enfrenten a los Estados Unidos en su decisión de tener un candidato que además es mayoritario, ¿viste? Un poco, te lo digo como autocrítica, quieren volver a la idea de los 90 de un pensamiento lineal de subordinación, que bueno, en ese momento con la caída del muro podía hasta explicarse, no justificarse, pero explicarse. Pero con perspectiva hoy, la verdad que sería cipallismo puro. No sé cómo vos ves este tema. No, yo también lo veo igual, creo que ahí se juega también, bueno, el poder que logramos construir para que esta elección sea representativa, por decirlo de alguna manera, pero también hay otro hecho que es la alianza Argentina-México para la elaboración de la vacuna, que me parece que es un dato tan importante como la elaboración de la vacuna en sí, porque Sí, de señor. repente, digo, uno miraba el mapa regional cuando asumió y de repente, y te encontrás, además ahí se producía el golpe a Evo, con lo cual ya Evo, que era un aliado limítrofe, era como aliado limítrofe. Bueno, Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, tenías a Lenín Moreno en Ecuador, te quedaba, Solos. y también muy lejos México, porque muy, muy pegado a Estados Unidos, digo, es Latinoamérica, pero no es un país del Cono Sur. Finalmente lograr esto que al final era la foto entre López Obrador y Alberto, lograr que esa foto sea una alianza regional para construir una vacuna para América Latina, bueno, me parece que el salto es importante y que nosotros venimos en donde no hemos logrado que esa reversión que hicieron de todo el entramado regional, UNASUR, el mismo Mercosur, perdiendo su sentido, pero UNASUR, no haber logrado el Banco del Sur, eso todavía no le encontramos la vuelta a cómo rearmarlo. De hecho, posiblemente si existían esas estructuras, quizás el golpe a Evo Morales se evitaba. Y me parece que este es el primer gesto, el primer signo de que hay algo que se puede reconstruir en un armado regional distinto, porque la salida ya no es más nacional, es regional. Y esto, Así. la pandemia conspira sobre este análisis, porque la pandemia nos obligó a replegarnos en lo nacional y bueno, y a aplicar políticas sanitarias nacionales, a que el rol de los estados es nacional, a que, bueno, rige de nuevo el Estado-Nación y no hubo alianzas para combatir la pandemia. Pero eso nos hizo aliados ahora de Europa, que responde protegiendo su unidad, no permitiendo la balcanización que fue alimentando a Estados Unidos con una cantidad de partidos nacionalistas, entre comillas, que promovieron el Brexit en Inglaterra y posiciones separatistas, digamos, o de autonomía, que la verdad la ceguera
en un determinado momento, por ejemplo, de Alemania, cuando fue todo lo de la crisis de Grecia, alimentó, ¿no? La necesidad un poco de algunos estados de decir, bueno, esto es demasiado opresivo, la manera en que se está manejando la política monetaria, el euro, etcétera, y, y eso dio mucho oxígeno a una política autonomista que ahora Europa, Alemania en particular, se da cuenta del error y está revirtiendo. Y no es casualidad entonces que es el acuerdo con México, como vos bien lo señalás, pero también con la Unión Europea, lo que nos permite resistir este tema del BID, la elección del BID, ¿no es cierto? Sí, coincido, me parece que la cuestión regional ganó un lugar. Y bueno, y fue también muy interesante, ya que hablas del BID, la participación de Cecilia Naón en su momento, en la reunión de 10 horas, porque ahí contó también, el Banco Mundial tiene un nivel de toma de decisiones importante, de financiación aparte de la UH, $2 millones, si no me equivoco, y por primera vez tenemos una integrante mujer del comité, representación de Argentina. Con lo cual me parece que hay, a pesar de la pandemia, hay noticias que nos van ayudando a tener esperanza, más allá de la vacuna. Claro que sí. Y Cecilia es también de esta nueva generación, muy formada en el exterior, ya fue embajadora en su momento, estuvo en el BID, ahora en el Banco Mundial. Son cuadros, viste, viste, la verdad que tengo una esperanza desde ese punto de vista, porque vuelvo a decirte, nuestra generación fue una generación destruida, digamos. Entonces, lo que estuvimos haciendo en esta transición fue una resistencia, pero ahora ver, digamos, que hay toda una nueva generación que puede reunir estos dos elementos, la formación y el compromiso político, es algo enriquecedor para nuestro proyecto, muy, muy valioso. Y por eso, bueno, yo, viste, un poco como Idi Yemame, me gusta protegerlo. Siento la necesidad generacional de proteger esa generación porque, porque es nuestra oportunidad. Perdón, ¿no? Como una oportunidad de revancha, digamos, de esta vez poder, imagínate que es una alternativa que por ahí no hubiéramos podido apostar a volver a tener y la tenemos. Entonces, es una apuesta muy importante. A mí me gusta cómo está conduciendo institucionalmente Alberto para con el contexto, me gusta el rol que está teniendo Cristina, a pesar de la pandemia, a pesar de que tenemos que jugar en un escenario que no era el que habíamos diseñado, pero me entusiasma también ver toda esta generación ocupando lugares de decisión, porque lo que vos señalabas, volviendo un poco a la vacuna, a la relación con México, ahí hay un tema geopolítico, como bien vos lo señalaste, pero también un tema de la decisión política que tomó Cristina cuando creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque no hubiéramos podido generar esta situación si no tuviéramos los cuadros, como vos comentabas en economía, en este caso en biotecnología, formados y una inversión porque ese laboratorio se inauguró en 2015, el que se va a usar ahora para la vacuna. Es decir, no hay casualidades, hay causalidades en estas oportunidades que volvemos a tener. Sí, sí, y también es cierto haber puesto al sistema científico y al sistema de salud como prioridades en el gobierno anterior, que hay veces que algunas miradas mucho más de trasfondo eso creen que es todo industria, y las miradas más modernas desde el punto de vista económico, vos lo sabés muy bien, piensa modelos de desarrollo en donde se articula el sistema científico con el sistema industrial, porque además hoy el núcleo de la acumulación económica es la tecnología, no es Claro. tanto, aunque ahora lo están revisando porque están perdiendo puestos de trabajo, de hecho lo revisó Trump y se llevó fábricas de México a su país,
pero no era tanto la producción, sino más bien tener la marca o tener el diseño y tener el know-how. Y nosotros, bueno, obviamente como economía emergente, sistema industrial, diría Enrique Arceo, nunca pudimos tener nuestro propio know-how. Y tuvimos algunos esbozos, entre ellos la cuestión del sistema farmacéutico, los laboratorios, con mucha inversión y ayuda estatal y mucha inversión nacional, capitales nacionales. También otros rubros, pero ese fue uno muy claro. El atómico, el aeronáutico. ARSAT, claro. ARSAT, el satélite, que es, Sí. la verdad que es como una marca de orgullo, ¿no? Sí, Vaca Muerta mismo, yo siempre digo, Vaca Muerta, producto del costo hundido de YPF, desde que YPF se estatizó, que empezó a poner plata en Vaca Muerta no era viable, era, como dicen algunos, recurso y no reserva, y se transformó de recurso en reserva porque YPF lo hizo viable, y luego Claro. llegaron los privados. En general, hay un rol del Estado, obviamente en la etapa anterior, que por suerte, mejor dicho, por voluntad política y por la estrategia de Cristina, se pudo cortar el proceso macrista, porque no solo se rompía o se terminaba de romper lo acumulado, que hubo resistencia a muchos sectores durante 4 años, había perspectivas, resistían pensando en que tal vez volvía otro proyecto, se cortaba esta generación. Cuando vos decís yo los quiero cuidar, bueno, el riesgo es la generación, todo el tiempo. Claro. Y bueno, la forma de cuidarlos es la unidad, Julia. Uh-huh. Es tener la capacidad de dar los debates internos con honestidad, pero sabiendo que la unidad del movimiento nacional es para nosotros el principal instrumento para preservar el proyecto político. La unidad y la identidad, ¿no? Esto de que uno puede, yo que no te conocía personalmente, pero puedo hablar con vos y tener un montón de denominadores comunes, ¿no es cierto? Porque, viste, la política solo se puede ejercer cuando se puede ejercer organizadamente, construyendo los consensos, y eso solo es un capital social que hay que cuidar muchísimo, hay que cuidarlo muchísimo. Y eso es unidad y es identidad. Bueno, vos me contaste que estabas haciendo ahora una reunión de trabajo, de estudio en la facultad. No, estaba dando una charla sobre deuda, sobre el acuerdo. Ah, justamente. Sí, sí, sí. Estaba dando una charla sobre el acuerdo de la deuda, que bueno, fue un tema muy demandado. También porque me parece que tiene una realidad que te lo aleja incluso de la comprensión de la militancia, y me parece que hay que explicar en qué consistió este acuerdo, valor presente neto, la famosa exit y todos los datos que a veces son complejos. Y me parece que, bueno, que hay ahí una tarea. Creo que siendo también funcionaria, y nos pasa a todos, la tarea de la comunicación hacia afuera nunca se abandona. Yo soy de No, las que piensa que la comunicación es constante, y soy crítica de quienes creen que la comunicación no es relevante. Y doy yo la creo al discusión. revés, que nos falta comunicación, nos Sí, está faltando pero porque hay una explicación. situación. Sí, por favor, no quise interrumpirte, dale, dale. No, creo que hay una situación de lo que es de la importancia de la comunicación. Hay como una especie de creer que eso vale menos, ¿no? No sé. ¿Sabes qué pasa? Es un problema que tenemos los peronistas. Ponemos tanta energía en el músculo de hacer que no nos dejamos el tiempo para explicar. Y es un error, porque hoy hay que explicar, y además hay que explicar mediáticamente a través de las redes, etcétera, para que esa explicación se multiplique. Eh, y me parece que esa es una tarea que tenemos que reforzar. Yo estoy de acuerdo. Y Sí, sí, creo que va. tuvimos una charla con Agustín Rossi y él decía esto, algo parecido, en relación a cómo deberíamos organizar mejor, cuáles son las 10 políticas que, por ejemplo, implementaron en los primeros 6 meses, listarlas. Por ejemplo, él decía,
¿saben algunos funcionarios que se pusieron 6.000 millones de pesos para infraestructura universitaria? La verdad yo no lo sabía, no lo tenía presente. Bueno, hay una serie de políticas que hay que listar y hay que empezar a comunicarlas mejor, porque también la pandemia te lleva a discutir los casos de COVID todos los días, que claramente, ¿verdad? Pero me parece que mejorar eso. La comunicación institucional interna también en las áreas del gobierno. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que también, viste, la pandemia, al impedirnos trabajar físicamente, a la mayoría, viste, a los organismos, estamos todos trabajando con gabinetes a distancia, más allá de la destrucción que el propio macrismo hizo de gran parte de las estructuras del Estado. Yo te digo, para mí esto de no poder socializar directamente, hago todo lo posible con Zoom, Zoom al cuadrado, todo esto, ahora Instagram, pero me gusta la socialización directa, ¿viste? Me gustaría bajar un piso en el banco y al más de uno agarrarlo, ¿viste? Del cogote así y decirle, mirá, fíjate que cambiamos, este no es el gobierno anterior acá, las prioridades son esta y esta, ¿viste? Y a veces ordenar eso con este problema de la pandemia, de no poder estar presente, se te hace a veces un poco difícil, ¿no? Sí, la ¿Vos presencia, lo percibís así? sí, sí, la presencia física ordena más rápido las relaciones políticas, las relaciones humanas, no tiene reemplazo. Digo, la tecnología no reemplaza la presencia física, sobre todo para tareas como esta, para tareas que requieren de gestión, de la conducción, de la discusión política. Así que bueno, sí, es complicado. Yo creo que todo se hace más lento. Y pasa mucho cuando desembarcamos instituciones, digo, nos agarró la pandemia cuando recién estábamos desembarcando todos, que, que hay una especie de automatismo en las líneas, las segundas líneas, las líneas gerenciales, que se va Claro. sosteniendo en el tiempo, que es esta cosa del gobierno de la burocracia, que uno tarda en ponerse por encima de eso y lograr dar vuelta al barco. Y la verdad es que con la pandemia no hay tiempo, entonces tenés que dar vuelta al barco por Zoom. Pero sí, querida, mira, justamente hoy hablaba eso con el gerente general del vice, donde yo estoy, ¿no? Yo le decía, mira, un problema típico de la planificación estratégica es que hay una conducción que está mirando hacia su horizonte, digamos, propuesto, y cree que los que están atrás, ¿viste?, lo siguen. Y es mentira. La estructura lo que sigue es el status quo, siguen haciendo lo que venían haciendo. Es decir, hay como una división y que con la pandemia nos cuesta muchísimo poder revertir entre, viste, nosotros que proponemos mirar, por ejemplo, el financiamiento de un proyecto desde el flujo que aspiramos y no obviamente desde el balance 18 y 19, que salvo que seas banco, te tiene que haber ido bastante mal, digamos, banco y 2 o 3 actividades. El resto, incluida YPF, tiene el impacto de lo que fue el macrismo. Entonces, con ese criterio no le podríamos prestar a nadie. Lo que necesitamos nosotros es pensar qué nos va a hacer falta para, digamos, para la pospandemia y evaluarlo en función de eso. Bueno, hoy estaba hablando eso y me dijo Kelly, ya mandé a hacer que me busquen los antecedentes del project financing, acá vamos a imponer este mecanismo. Bueno, en ese sentido me siento escuchada, ¿viste? Tengo muchos años y afortunadamente bastante experiencia en la gestión y trato de transmitirla y afortunadamente en mi caso me escuchan, ¿viste? Cuesta mucho, pero me escuchan. Y si no te escuchan Este, a vos, ¿Cómo? no te escuchan a vos, ¿qué nos queda a los demás? Y bueno, pero sí, a veces siendo mujer y siendo sola, a pesar de toda la experiencia, hay mucha invisibilidad, ¿viste? Sí, Pero sí, bueno, creo que la cuestión de género, además en la gestión y en la gestión financiera,
No es sencillamente un tema teórico, es un tema de una limitación diaria para el ejercicio del poder. O sea, básicamente de entrada tenemos menos poder que si fuéramos varones, nos escuchan menos, nos hacen caso con mucha menos efectividad, y me parece que eso, bueno, nos hace, primero nos pone una vara más alta que todo el tiempo intentamos cumplir, por eso en algún punto tenemos mayor calificación en términos educativos, somos la mayoría de las egresadas universitarias, en general a los mismos puestos tenemos más calificación educativa, perdón, pero por otro lado, bueno, ese esfuerzo pareciera que nunca termina de verse en donde seamos iguales. Sí, pero igual que tengan cuidado, lo que no mata, fortalece. Así que somos una tropa de mucha fortaleza. Sí. Te tengo que despedir, sí. Fue, la verdad, para mí muy grato, espero que vos también lo hayas pasado bien, y te agradezco muchísimo tu participación. Bueno, gracias a vos y muy linda la conversación. Chau, chau. Igualmente. Chau, Julia, muchas gracias. Y a quienes nos están escuchando, quiero decirles que la próxima semana, en este mismo espacio, va a estar la doctora Peñafort. Así que y perros salvajes, vi una luz espectral. Andaba un ángel delante mío y ella baila siempre detrás.